La siguiente actividad propone, dada las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz, hallar la ecuación de la parábola. Entonces vamos a tratar de hallar la ecuación de la parábola a partir de estos dos datos. Ubiquemos estos datos en un esquema. El foco está en 0 menos 4 tercios. Si esto es menos 1 y esto es menos 2, menos 4 tercios. Supongamos que el foco está aquí, está sobre el eje Y, y la directriz es Y igual a 4 tercios, a la misma distancia del origen, pero sobre el eje X. Esta es Y igual a 4 tercios, es la directriz. Recuerden que todos los demás puntos de la parábola equidistan de esa recta y del foco. Quiere decir que si el eje focal ahora es el eje Y y tengo que ir hacia el foco, entonces todos los puntos los voy a ir ubicando de esta manera. Cualquier punto genérico de la parábola, si uno traza la distancia desde el foco hasta este punto, tiene que ser igual a la distancia desde este punto a la directriz. La distancia del punto a la directriz siempre se toma en forma perpendicular. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es o buscar el lugar geométrico con lo que nosotros ya sabemos, que es distancia punto foco igual distancia punto directriz, y desarrollar la ecuación, o utilizar alguna de las ecuaciones que nosotros ya conocemos. Nosotros conocemos algunas ecuaciones, por ejemplo, y cuadrado igual a 4 por a por x, o x cuadrado igual a 4 por a por y. Esta ecuación caracteriza a las parábolas de eje focal x, y esta ecuación caracteriza a las parábolas de eje focal y. Quiere decir que nosotros estaríamos en el segundo caso y no en el primer caso. Por otra parte, vemos que la distancia del vértice al foco, como vemos que acá hay simetría en cuanto a dónde está ubicado el foco y a dónde está ubicada la directriz, quiere decir que el vértice está en el origen y no hay desplazamiento, nosotros tendremos que utilizar una ecuación de este tipo. O sea que la ecuación correcta sería esta. Pero fíjense que del vértice al foco, acá tengo esta coordenada que es menos 4 tercios. Quiere decir que voy a poner x cuadrado igual a 4 por menos 4 tercios por y. Está bien que ese coeficiente sea negativo, porque la parábola tiene sus ramas hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Bueno, ahí tenemos la ecuación de nuestra parábola, que sí es función. Por ejemplo, si uno trabajara en la escuela secundaria, vería la ecuación como menos 3/16 de x cuadrado. Bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, lo que se estudia en la escuela secundaria como función cuadrática. Fíjense que ahí la parábola es cóncava hacia abajo, hay cierto tema respecto a la abertura de las ramas por el menos 3/16, pero no se sabe nada de el foco, ¿no? Queda ahí confuso, mezclado en la ecuación. Sin embargo, nosotros utilizamos esa herramienta para calcular la ecuación de nuestra parábola. La parábola tiene una particularidad que se utiliza mucho en óptica y para construir antenas, que es la siguiente. Si uno emitiera luz con un foco puesto justamente en el foco, los rayos pegarían en la parábola y saldrían en forma paralela. De la misma manera, si hay información que incide sobre una antena parabólica, toda esa información, una vez que incide en la antena, luego pasa por el foco, o sea, converge en este punto. Quiere decir que toda la información está captada en ese lugar. Por eso es tan importante el foco de la parábola. Algo que podríamos calcular
también es la longitud del lado recto o el latus rectum, que es la mínima cuerda focal. ¿Que dónde estaría ubicada acá? Bueno, sería la cuerda que pasa por el foco. Quiere decir que habría que encontrar la longitud de este segmento que yo hago aquí de color rojo. Bueno, para eso tendría que calcular esta coordenada y calcular la distancia entre estos dos puntos. Fíjense que la coordenada en Y es menos 4 tercios. Entonces lo que puedo averiguar es cuál es la coordenada en X respectivamente. Quiere decir que yo, para calcular la coordenada en X, lo que yo voy a hacer es reemplazar la coordenada en Y, que dijimos que es menos 4 tercios. Así que hagamos esa cuenta y veamos cuánto da para poder calcular la distancia. Recuerden que en los primeros videos aprendimos a calcular distancia, y como está sobre una horizontal, alcanza con el valor absoluto de la diferencia de esos dos valores. Así que calculemos el valor de X. X al cuadrado era igual a menos 16 tercios de Y. Pero el valor de Y del foco es menos 4 tercios. X al cuadrado es menos 16 tercios por menos 4 tercios. Así que X al cuadrado va a ser 64 novenos. Con lo cual X es más menos la raíz de 64 novenos, con lo cual es más menos 8 tercios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que evidentemente esta coordenada es 8 tercios y esta es menos 8 tercios. ¿Cómo calculo la distancia entre este punto y este punto? Bueno, basta sacar el valor absoluto de la diferencia de las coordenadas, o sea que el lado recto será el valor absoluto de 8 tercios menos 8 tercios. O sea, 8 tercios más 8 tercios. 16 tercios. Esa es la longitud de esa cuerda focal, también llamada latus rectum o lado recto.